Bien, estamos en vivo, es el mediodía en el Ecuador, en América, en este uso horario y empieza la noche, va a comenzar la tarde y noche en Europa. Saludos a mis amigos allá, amigos y amigas en Europa, en Estados Unidos. Qué gusto poder contactarnos nuevamente para hacerles este saludo, esta presentación, esta propuesta de temas que estamos conversando aquí. Temas históricos, sí, temas muy importantes para poder conversar con ustedes. Son análisis, son ideas, se cruzan propuestas, datos. Tengo un grupo de amigos que se han conectado a esta propuesta. Ya le veo a Edison Benítez, que es realmente pues un muy buen conocedor. Cuando esto se termine, cuando haya cómo realizar nuestras actividades, les recomiendo las actividades de Edison Benítez. Busquen en sus redes, es un conocedor de este tema. Sus especialidades son la guía turística. Buenas tardes, tardes fríísimas, ¿no? Desde ayer está lloviendo en Quito para nuestros amigos en el exterior. Está lloviendo en Quito, en los valles, en todo lado. Amaneció fríísimo, fríísimo Quito ahora. Y sí, ya ha calentado un poquito el sol ahora, como se dice vulgarmente. Las nubes nos han permitido que el sol brille, ya ha pasado el mediodía en este abril de aguas mil, como se dice en Quito. Hoy es 15 de abril, dos personas muy queridas para mí cumplen años aquí, mi hermana Tamara. Saludos a mi hermana que también escucha y está pendiente de estas transmisiones. El cumpleaños encerrados, pero qué cosa, ¿no? Hola Mauricio, qué gusto que estés conectándote, como ya saludé a mis amigos. Belén Galarza, la compañera de trabajo, muy querida, pues también está siguiendo este camino de aprender la historia, es una comunicadora joven, aprende, conoce, es una ambiciosa en cuanto a saber, a los detalles, porque al trabajar con personas, con grupos, pues todo esto sirve para tener un buen detalle con esos grupos. Pero ante todo me he dado cuenta que con la edad lo que llegamos es a tener, ya le tocará a Edison Benítez también, una muy buena conversación, una deliciosa conversación que nos permite pasar buenos ratos con los amigos, con un café, una tarde de empanadas de viento, por ejemplo, con un morocho y estas conversaciones. Para esto son temas, Mayra, qué gusto que estés conectada, son temas que les propongo de conversación. Así como ustedes aportan, yo aporto lo que conocí, lo que leí, lo que pude recopilar, lo que reinvestigo también. Todavía en redes hay mucha información que se va descubriendo. No es que la historia se quedó estática y es un muro ahí el que está escrita en piedra. No, hay documentos que siguen apareciendo. De hecho, aquí hubo un alboroto bastante grande hace varios años cuando apareció el original de la Carta de Jamaica, el discurso de Simón Bolívar, el original en Quito. Y así se descubren, porque recuerden que nuestros archivos, como éramos dependientes o de Santa Rosa o de Santa Fe, que hoy se conocen, en aquel entonces en la colonia se conocían como Santa Fe o Santa Rosa, Lima y Bogotá, que son los nombres oficiales y reales, pues sí, pues Mayra, qué gusto, lista para cocinar y escucharte. Muchos de mis amigos dicen que hacen eso precisamente así, que sea una charla para conversar y para conocer. Y les decía que muchos de nuestros archivos están en Bogotá, pocos en Lima y muchísimos en Madrid. Muchísimos se llevaron a Madrid, de hecho allá hay cartas originales, por ejemplo, de Pedro Cieza de León, que destaca de donde, por ejemplo, él describe una esmeralda manta que era prodigiosa para nuestros pueblos allá del tamaño de un puño, que nunca se pudo encontrar, pero que decían que los manteños adoraban a esa esmeralda y que les curaba. Bueno, esas definiciones que tenían nuestros pueblos originarios. Y si esa de León, que hace un recorrido y describe las tierras del Perú, como se llamaba en aquel entonces, el original de una descripción de nuestros pueblos y de nuestras tierras y de la geografía, de Manta, de Guayaquil, de la zona donde estaba habitada, pues exacto. El Edison me dice que el señor Fernando Revelo tiene desde ya planificado
un cafecito en su casa y le ha tomado la palabra para que nos invitamos. Sí, sí, ahí estaremos invitados en cuanto haya que hacer, sí, porque la idea es que todos estos temas nos permitan conocernos y conversar y charlar. Hacer de esto también una tertulia que nos permita pasar acompañados a través de esta tecnología que es lo que nos permite. A ver, vamos a centrarnos hoy. Les propuse yo hacer un tema en el que personalmente participé. Manolo Tufiño, saludos desde San Antonio de Pichincha, esa tierra mítica, la tierra de la misión geodésica francesa que nos dejó allá los visitantes del mundo. Vienen el momento en que en su cerebro se hace la figura, la forma de la Tierra y ponen un pie en un hemisferio. Claro, para nosotros ya está, no, pero yo he visto, he conocido, el Edison debe saber, hay gente que viene y lo primero que quiere es ir a conocer dónde está la mitad del mundo, va a poner un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio. Y eso también, eso de que el agua corre en el efecto Coriolis, el agua corre hacia un lado, en un lado, hacia el otro, en otro lado, de que aquí el huevo se pone... Bueno, todos esos son formas de llamar la atención. Hay definiciones científicas que establecen esa circunstancia. Lo que sí queda claro es que en la mitad del mundo, exactamente parados en la mitad del mundo, pesamos unos gramos menos. Porque la gravedad atrae un poquito menos. No es que vamos a bajar de peso, pesamos un poquito menos, unos gramitos menos. Ah, Manolo Edu Tufiño dice que es tío abuelo de Luis Tufiño. Ah, qué maravilla, qué bien, qué buena noticia, qué buena cosa. Bueno, les había propuesto hacer un tema que fortaleció porque el protagonismo del tema de hoy viene de los estudiantes secundarios, una organización secundaria que es conocida por la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que fue desconocida por Velasco Ibarra, pero que en los años 70 toma un protagonismo fundamental en las organizaciones sociales y es la que provoca una transformación también política desde la organización social. Pero mi objetivo, hablar ahora de esta propuesta es porque se produjo un movimiento rebelde estudiantil por el alza de 4 reales en el pasaje del transporte público, que era un maltratadero, era una lata de sardinas, era un costal de papas en ese entonces Quito, y unos vehículos totalmente destartalados. Pero además no había control, porque yo no sé si ustedes han visto fotografías, deben haber visto fotografías de gente como costal de papas, o sea, gente colgada de las ventanas o de las barandas de buses viejos hasta el último, y se trepaba. Por ejemplo, yo iba a clases de catecismo, creo que tenía clases de catecismo en el San Pedro Pascual, de donde los mercedarios, y al vivir de San Juan tenía que bajar hacia la Avenida América, tomar el bus, y de ahí ese bus subía hasta el Penal García Moreno, por la Rocafuerte, que no era el Penal García Moreno, más bien era San Roque, el mercado de San Roque. Y eran unos mataderos, y para salir en la parada había que salir a puñete limpio, porque si no, no te dejaban. Y entonces, y si se pasaba la parada, se pasaba, o sea, ya, qué problema tuyo. Cristina Mena, mi compañera, me dice, sí, yo me acuerdo cuando se fumaba en los buses. Sí, se fumaba en los buses, y a veces para fumar nos íbamos al último asiento, no se abrían ni las ventanas, y peor cuando llovía, hoy para el frío. Pero lo más preocupante es que se fumaba en los cines. Por ejemplo, se dejaba fumar en el cine. Y alguna vez también cuando se presentaban, hola Belencita, los tiempos, mi querida compañera de los voceros comunitarios, Fernanda, qué bueno, Fernanda Rosero de Ambato, compañera de Ambato, qué bueno, Fernanda ha estado pendiente de estos temas y he hablado bastante de Ambato, he hablado muchísimo de Ambato y de Riobamba. Ahora que le veo a Mayra conectada también de Riobamba, me han llamado la atención. Ay, qué bueno, de Riobamba, que temas que no conocíamos, por ejemplo el de Daquilema, me parece que despertó mucha expectativa toda esa zona, ¿no? Qué bien, Patricia Costa dice, como en los troles.
sino que ahora son buses más modernos, así es, ¿no? Así era. Precisamente por eso es que los estudiantes secundarios nos organizamos y yo distinguí, así es, a salir a puñete en los buses como ahora se hace con la Ecovía o la Metrovía a las horas picos, así nos tocaba a los guaguas, a todo, había que salir a puñetes. Pero los protagonistas son los estudiantes secundarios. Yo terminé la secundaria en el año 77, cuando todavía estábamos en dictadura militar. Por eso les decía, en algún momento lo que hacíamos era, nuestra generación vivió en dictaduras, pedacitos de cambios de gobierno, que un presidente que duraba un año, dictadura, militar, civil, o sea, presidente interino en el 68 de 7 meses, luego un gobierno interino de 2 años, luego dictadura de Velasco Ibarra. O sea, realmente nosotros, cuando venían los profesores dando las informaciones, ya que habíamos cambiado de presidente. Mi tío, que era un político activo del Partido Liberal, venía en la mañana, venía muy temprano en la mañana a despertarnos y nos decía, ya ni te vayas a clases, ya tenemos nuevo presidente. Y claro, en ese entonces ya ni me acordaba quiénes eran los presidentes que se sucedían en ese entonces. Pero el movimiento que quiero proponer es hablarles de un movimiento político que tiene su presencia precisamente en los años 70 y que se llama el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, con las siglas MIR, que en el año 78 produce estas jornadas en abril precisamente, acompañada de la mano de un fuerte movimiento organizacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Gabriel Revelo, qué bueno, gracias por el saludo. Y entonces esto es lo que provoca, entre otras cosas, también la caída de la dictadura militar, que no quería entregar el poder, o por lo menos quería entregarle el poder a Sixto Durán Ballén, que era el alcalde de Quito, elegido en los años 70, pero que en la dictadura militar, como eran dictadores, ellos ponían a dedo los representantes de los colegios, los concejales, los rectores del colegio, ponían los militares a dedo, los alcaldes y prefectos también. Ahí hubo una revuelta muy grande en el Carchi porque se destituyó al alcalde y al prefecto. Uno de ellos era Wilfrido Lucero, el que yo luego a ser varias veces presidente del Congreso y el legislador que más tiempo activo ha estado sin interrupción. 23 años es el récord de Wilfrido Lucero en este periodo democrático que llevamos para el año 41. 23 años de ser legislador continuo, alternando las oportunidades que diputado nacional, que diputado local, que luego representación por un partido, por otro, que provincial. Todas esas representaciones tuvo Wilfrido y llegó a ser 3 veces presidente del Congreso Nacional también. Él venía del Partido Liberal. Y el dato importante, le cité a Wilfrido Lucero, es porque por él se provoca, la destitución de él como prefecto del Carchi provoca una reacción en Tulcán violentísima contra la dictadura militar. Lo mismo pasa en el colegio Luis Napoleón Dillon, que ya les había planteado. Edgar Rivadeneira, saludos, que ya se ha conectado. Edgar Rivadeneira Villagómez, qué bueno que estemos conectados. En un año, en un determinado año, cuando llegan los dictadores, los ministros de educación eran generales, no tenían intenciones. En aquel entonces la formación profesional de los militares se limitaba solo a las áreas militares. Entonces eras militar o a las áreas de las Fuerzas Armadas. Eras almirante, eras vicealmirante, contraalmirante, eras general de aviación, teniente general del aire, general de brigada, general de división, pero no eras, por ejemplo, o médico, ingeniero o abogado. Esos profesionales se contrataban, ingresaban a la milicia, hacían la carrera militar, pero tenían también su cargo, su profesión que habían aprendido. Luego, entiendo que es con Carlomagno Andrade, de Paco Moncayo, llegan generales en donde se autoriza ya que sus hombres y sus mujeres, que ya empiezan también a entrar mujeres a la carrera de las Fuerzas Armadas, estudien carreras. Entonces ahora tienes militares que son odontólogos, militares que son médicos, porque antes eran civiles que se hacían militares. Entonces los ministros de educación, por ejemplo, Guillermo Durán Arcentales, ministro de educación del Bombita, luego le da el golpe de Estado y es él el jefe de Estado, era el ministro de educación un gorila. Perdónenme, pero era un gorila.
Y sucede que los padres de familia y los estudiantes del colegio Dillon no les gusta el cambio de rector, le destituyen al rector que estaba en funciones, nombran a uno que ellos pusieron a dedo, los militares, claro, es dictadura militar, ahí no hay como estar reclamando ni cosas. Y sucede que se toman durante varios días, manda a desalojar, hay una confrontación y los estudiantes del Dillon empiezan y continúan, estoy hablando casi de 1974. Y entonces sucede que ordena el ministro que todos los estudiantes del Dillon, todos de primero a sexto, en un colegio dedicado a las áreas contables, pierdan el año. Como era más o menos las jornadas en febrero, perdieron el año y les prohibió el pago de los sueldos a los profesores hasta octubre, que comenzaba el siguiente año escolar. Ese año ni cobraron el sueldo a los profesores, ni pasaron el año. Todo el colegio repitió el año. Esos son los antecedentes. Para entonces ya se le da el golpe de estado al Bombita. El Bombita quiere subir el pasaje a 1.20. Hay 50 Mejías presos. Se levanta la revuelta. ¿Por qué decimos 4 reales, Verónica Monroy? Qué bueno que te conectaste. Saludos aquí. Saludando a los... Bueno, en realidad no soy profesor, ¿no? Pero me encanta conversar de estos temas. ¿Por qué les decíamos 4 reales? Porque como el sucre era la moneda oficial, se dividía en 100 centavos, pero había monedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 20 centavos, de 50 centavos y de sucre. Entonces, a la de 5 centavos le decíamos medio. A la de 10, debe haber sido alguna moneda que seguramente algún nombre quedó desde la colonia, le decíamos un real. Un real, no sé por qué es el real, porque real, la palabra real viene de la conquista, la corona. Real es de rey. Entonces, como el de 10 era un real, al de 5 le decíamos un medio. Y mi padre me contaba que al centavo, mucho antes le decían calé. Un calé, un medio, un real, 2 reales. Y 2 reales, que las cosas valían 20 centavos. Las colaciones, por ejemplo, a mí me daban 2 reales pero ya pensando bien en la palabra, 2 reales. Real es una palabra venida de las coronas españolas. Entonces, eran 20 centavos de sucre, 10 centavos de sucre. El pasaje costaba un sucre. El Bombita quiso subir a 1.20, hubo revuelta. Le dan golpe de estado. Por eso es que esto es importante analizar. Y los militares del triunvirato en el que va Guillermo Durán Arcentales, ex ministro de Educación, a confrontar a los estudiantes, ya tenía una bronca personal con los estudiantes, ellos pretenden subir a 1.40 y se sube a 1.40 en el año 78. Pero para esto ya estamos en un mal llamado retorno a la democracia, porque nos preguntábamos en los debates que hacíamos, la FES estaba muy bien organizada en debates y el control. Control político de los estudiantes secundarios, particularmente de ciertas directivas de los colegios más importantes de Quito y más poblados además, Montúfar, Mejía, 24 de mayo, Manuela Cañizares, Juan Montalvo, 10 de agosto, de mujeres del Benito Juárez, por ejemplo, el Amazonas, que eran del sur, lo tenía el grupo MIR. El MIR había organizado de tal manera su estructura que tenía estructuras clandestinas, es decir, no nos conocíamos entre todos, pero tenía estructuras del Frente Revolucionario Estudiantil en el FRE, que eran los estudiantes secundarios, y en la Universidad Central, el Frente Obrero Revolucionario, que era el FOR, tenía control de muchos sindicatos y de varias empresas que eran muy importantes. Sí hay un problema de internet desde la mañana, Mercy Rosalía Guevara. Sí, pero bueno, queda el video, ¿no? Para ver. Estoy haciendo los antecedentes de lo que queríamos contarles de estas jornadas de abril del 78, se conocen técnicamente, pero se llama la Guerra de los 4 reales. Así hemos escrito libros. Yo siempre recomiendo para este tema Francisco Herrera Arauz, de ecuadorinmediato.com. Si me callan a los míos, gritarán. Si a mí me callan, si callan a los míos, gritarán hasta las piedras. Así es una frase tomada. Y les voy a contar detalles, porque ahí estuvimos en las calles. Pero Francisco es dirigente estudiantil. Yo voy a contar desde mi militancia en un movimiento político. Entonces allí
Lo que se hace es una organización popular de tal manera que el mayor éxito que tiene el MIR, y me parece que ha sido el grupo de izquierda que mayor éxito de organizacional popular ha tenido en la historia. Pueden ser los partidos políticos, sí, pero los partidos políticos terminaron defeccionando, por ejemplo, porque eligieron diputados que luego se vendieron, votaron con la derecha, con la izquierda, con el progresismo, obtuvieron puestos burocráticos, la corrupción, o sea, lo mismo que ha pasado en todos los partidos ha pasado aquí también. Este grupo político no tenía esas intenciones. Tenía un ala armada, pero que no era de guerrilla popular. Es decir, no había una guerrilla popular, no había un foquismo, siguiendo los principios del Che Guevara, pero se fundamenta en los principios del Che Guevara, por un razonamiento que se hacía. Hasta entonces, y desde los años 30, que empieza una organización política fundamental en el Ecuador, basada en la militancia obrera, sucede que el Partido Socialista se crea primero. Luego se divide el Partido Socialista y se crea el Partido Comunista. Luego se divide el Partido Comunista y se crean dos tendencias: el Partido Comunista prosoviético, a los que en el Ecuador les conocíamos como cabezones, y el Partido Comunista pro-chino, pro-Mao Zedong, que se conocía como los chinos, chinos y cabezones. En esa propuesta, y para decir que era una tercera alternativa basada en Latinoamérica y muy cercana a la experiencia cubana, se crea el MIR, pero no se crea en el Ecuador, se crea en Chile. Miguel Enríquez es el creador del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, que llega a ser exitoso, inclusive llega a apoyar a Salvador Allende. Luego hay un distanciamiento. El MIR se crea también en Bolivia y llega a la presidencia de la República en Bolivia. El MIR también se crea en el Perú y el MIR se crea en el Ecuador. Entonces, esta aglutinación hace que tenga una estructura muy importante, pero ante todo, esa estructura popular llega a Quito, fundamentalmente. También hay una estructura en Manabí, en Guayas, en Cuenca, pero la más fuerte es en Quito. Esto le permite a este movimiento organizar estas jornadas de abril del 78, que son más bien el cierre, porque este grupo político, el MIR, se divide en muchas fracciones y desaparece. Técnicamente desaparece después de las jornadas de abril de 1978. Hubo grupos muy pequeños que se tomaron su nombre, pero como estructura desapareció. Hoy veo que se ha retomado, ya es más bien una militancia más cercana a la democracia, digamos así, porque originalmente era un seguidor de las acciones militares armadas de las propuestas del Che Guevara, que ya había muerto para el año, es asesinado en el 67, pero deja escritos la guerra de guerrillas, su diario en Bolivia y un poco de cartas que se vuelven icónicas y fundamentales. Y entonces el Che médico, guerrillero, ministro de Finanzas en Cuba con Fidel Castro, pues este grupo de militantes de izquierda deciden hacer también ese eje. Y su base fundamental, la mayoría de sus cuadros se preparan, era una preparación muy fuerte, académica y técnica, y se preparan y van a estudiar medicina. Muchos de ellos salen de medicina, ya conocerán cuadros que eran del MIR, algunos ahora ya se hacen públicos, algunos no han querido hacer públicos, por eso no voy a dar muchos nombres, sino de los que ya se han hecho públicos realmente, pero de la que eran militantes del MIR, porque después del 78 se produce una división terrible. Había un chiste de la izquierda en el Ecuador sobre el MIR que decían primero que te vivían con delirio de persecución, es decir, que eran perseguidos permanentemente por todo el mundo. Sí, había confrontación a palos, a garrote limpio con el MPD, que no permitía soltar la estructura de la FESE, de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Pero cuando pierden esa estructura los del MPD y les gana el MIR, pues realmente son estas jornadas que obligan a la dictadura militar también a entregar el poder. ¿Pero qué le pasa a la dictadura militar? Suben, pero había desprestigio. Pablo Espinosa, Pablito, qué buena noticia de que te hayas conectado, Pablito. Pero ¿qué es lo que sucede? La dictadura está ya muy desprestigiada. Ya en octubre de 1977, les hablo de abril del 78, en octubre del 77 han provocado la masacre de Astra. Hay un coronel de apellido Reyes Quintanilla, que es abuelo de un asambleísta, de una legisladora, diputada de Guayaquil, es el que dirige, y de hecho conocí a un mayor que fue también el que ingresó a la fábrica, al ingenio Astra, en donde se produce una masacre, que fue el legislador del PRE en Guayas.
Y él se jactaba de decir, sí, soy ex capitán y estuve ahí. Y fue elegido. Bueno, si ya el pueblo le eligió, pues con esos antecedentes. Astra se convierte en un ícono de la lucha popular porque se dice que hubo entre decenas, centenas y hasta miles de muertos, desaparecidos y heridos. Hay una represión terrible, se declaran en paro, se encierran los trabajadores en una bodega y lo que hacen es prenderles fuego y a los que van saliendo dispararles. Y luego les botan a un río en La Troncal, en la población de La Troncal, el ingenio Astra, creo que hoy se llama Q2, ha tenido problemas, quebró, desapareció, era de los hermanos de Isaías, bueno, en ese ingenio. Esa masacre organiza al pueblo, organiza a la gente y a las estructuras de lo que sería la izquierda frente a una derecha que estaba clamando por el retorno a la democracia para que el poder político vuelva a los políticos, un centro izquierda que nacía del Partido Liberal dividido, escindido, el Partido Liberal también se convierte en derecha, y la centro izquierda que nace de divisiones como por ejemplo la izquierda democrática y el Partido Demócrata de Rodrigo Borja y de Francisco Huerta Montalvo, herederos de esta línea más progresista, pero de la que se denomina socialdemocracia. Ahí aparece la socialdemocracia para los años 80. Luego llegan a ser presidente Borja, por ejemplo. La izquierda democrática obtuvo la presidencia solo una vez, aunque Rodrigo Borja fue candidato 5 veces. Y entonces Pancho Huerta no fue nunca, pero siempre estuvo, fue ministro de Salud. Bueno, siempre estuvo rondando el poder. Esta estructura y la izquierda que viene con estas múltiples divisiones. Chinos, cabezones, miristas, socialistas, comunistas, había un grupo trotskista muy fuerte también y de presencia en ese entonces. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya estamos en el proceso del mal llamado de retorno a la democracia, porque el cuestionamiento que hacíamos nosotros, ¿a cuál democracia? ¿Quieren volver a la democracia de senadores y diputados? ¿A cuál democracia vamos a volver? ¿A qué democracia es? Entonces le desmontamos ese apelativo que le dieron, el plan de retorno. Y luego se llamó el plan del retorno jurídico del país. Y los políticos le llamaron el de los cauces democráticos. Así se llamó. El MIR, con varios dirigentes, precisamente, entra en ese debate y desaparece, porque unos dicen vamos a participar en las elecciones, otros dicen no, vámonos a la guerra armada, esto tiene que seguir en una guerra armada. Y de hecho, un grupo muy pequeñito de militantes del MIR, que fueron del FRE, van a formar parte de lo que iban a hacer como Alfaro Vive Carajo. No es el MIR la base de Alfaro Vive Carajo, como decía Febres Cordero, e inclusive publicaban, hay que perseguir a los fundadores y a los militantes del MIR, porque ellos son los... No, un grupo pequeño de militantes, ex militantes del MIR, que ya desaparece, se fueron a Alfaro Vive. Otros se vincularon a la izquierda democrática, otros al Partido Demócrata, otros a la democracia popular. Luego de esos años nos volvimos a encontrar, yo les conocí como dirigentes de las juventudes de estos partidos, otros inclusive fueron hasta el Partido Social Cristiano. Algunos dirigentes muy fuertes en el movimiento de abril del 78 terminaron siendo candidatos en el Partido Social Cristiano y otros en el Partido Conservador del Carchi. Es decir, realmente ahí no hay que discutir, eso ya son decisiones personales y ahí termina el tema. Pero ¿cuál es el objetivo? Entonces los militares para cumplir ese plan están desprestigiándose, hay mucha presión de los candidatos, ya Asad Bocarán puede ser elegido presidente en todas las encuestas, Asad Bocarán barría en las elecciones, había que cortarle el paso, ya he de contar la historia de Asad Bocarán, por eso es que le cede a su sobrino político Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós le pide a la democracia popular que proponga un candidato y le proponen a Julio César Trujillo. Pero Julio César Trujillo tiene una visión. Él venía del Partido Conservador y dice, no, ese joven impreparado, sin experiencia, no va a ganar las elecciones. Yo no le voy a acompañar. Y el país no tuvo presidente a Julio César Trujillo en 1981, que había sido el de la sucesión en el caso de la muerte de Jaime Roldós. Y le sucede Osvaldo Hurtado. Casi fue presidente Trujillo. Bueno, todo esto está pasando en el país. Se convoca en enero de 1978 a elecciones. ¿A qué? A que escojamos entre una constitución elaborada por los partidos políticos que se llamó la Nueva Constitución de 1978 y la de 1945, que les he contado que fue producto de la revuelta llamada La Gloriosa, donde aparecen Nela Martínez, Joaquín Gallegos Lara, Pedro Jorge Vera. Ya contamos algo del tema, pues allí aparece la Nueva Constitución. Entre estos dos documentos se decide que se elija. La centroizquierda se decide por la Nueva Constitución.
La derecha se decide, el centro y la derecha se deciden por la Constitución del 45 reformada, y la extrema derecha, el empresariado, los dueños del poder económico con León Febres Cordero a la cabeza, se deciden por el voto nulo. El voto nulo, la nueva Constitución, y gana la nueva Constitución. El dato más importante de esto es que esas son las únicas elecciones en la historia del Ecuador convocadas popularmente en las que el 90% del padrón electoral fue a votar. Nunca se ha producido otra. O sea, miren ustedes la ansiedad que había en la población porque volvamos a la democracia. Entonces, este grupo del MIR se debate entre si seguir esa tendencia de ir a las elecciones, porque había una parte del grupo que decía vamos a participar electoralmente, y entonces hicieron, por ejemplo, hay un grupo, una parte, cuando ya se divide el grupo, que proponen una candidatura al margen de la papeleta electoral de Manuel Agustín Aguirre, que era rector de la Universidad Central, militante también de la izquierda, socialista. Entonces dicen, voto obrero, voto rebelde, voto Manuel Agustín Aguirre. Pero al escribir eso en la papeleta lo que hacías es anular tu voto. Entonces eso sumó el voto nulo. No apareció como voto por el MIR. Pero eso fue una fracción muy pequeña. Otra fracción más radical del MIR decía, votemos por la derecha. Votemos por el candidato a los militares para que se acentúen las contradicciones de clase y con eso provocar una reacción militar y un enfrentamiento militar, la opción militar. Esos eran los debates. ¿Pero por qué hago relación? Porque la organización popular que en esos años 70 había alcanzado este grupo del MIR fue el éxito de las jornadas de abril del 78, a la que nos sumamos los estudiantes secundarios. El MIR tenía en estas organizaciones que les digo, por ejemplo, control de directivas y de sindicatos como la fábrica Bosch de baterías, la Internacional, que era básicamente de mujeres. Era impresionante la cantidad de compañeras que desfilaban. Como estábamos cerquita en el Montúfar, nos encontrábamos en la Maldonado, nos reprimían. Esas compañeras eran, pero qué valientes. De ahí hay que destacar el papel de las compañeras de la Internacional. Y otro papel fundamental fue la fábrica de cobijas Vicuña. Esas tres recuerdo, pero habían también otras fábricas que eran poderosísimas, esos sindicatos fuertísimos, organizados. Y recuerdo que íbamos inclusive nosotros a dar charlas, como estudiantes, a darles charlas sobre historia, sobre política, nuestra visión. ¿Por qué ser el papel del dirigente de estos grupos políticos? Llamar la atención, por ejemplo, se hacían piquetes en las calles, ¿no? 4 o 5 militantes se separaban en una plaza, en el Churo de la Alameda, por ejemplo, y un compañero empezaba a hablar y decía los militares, la represión, la dictadura, los derechos, y esto se aglutinaba a la gente, dejaban prendiendo una fogata y se iban para que no les capturen. Eso hizo que una tarde, por ejemplo, se llame la noche de las antorchas rebeldes, que terminó incendiando Quito. Todo Quito era una sola antorcha. Recuerdo, por ejemplo, que yo trabajaba con un grupo que se llamaba Transición, que era de jóvenes de los barrios, no eran estudiantes de colegio, más bien eran trabajadores de la bahía de Caracas. Iba desde los Dos Puentes hasta San Diego. Esa organización, ese barrio, qué organizados, las vendedoras del mercado central, todo esto le coge desprevenida la dictadura. Porque esta organización política, acompañando a este levantamiento rebelde de los estudiantes secundarios que salen a las calles porque se sube 4 reales, 40 centavos el pasaje en el Ecuador, los militares se ven desbordados. La policía primero. Tienen que sacar a los militares, porque el objetivo era seguir los lineamientos de las propuestas de Vietnam, de los Tupamaros en Uruguay, de hacer focos. Entonces, las marchas se hacían grandes marchas que empezaban en la Universidad Central, en la Indoamérica, y de ahí por la 10 de agosto hasta la Guayaquil, hasta que llegaba la policía y desalojaba. Si se podía, se pasaba a San Blas, se llegaba a Santo Domingo, se llegaba a San Francisco. Pero cuando ya te reprimían, ahí nomás quedaba. ¿Qué es lo que ordena este grupo? Que aprovechando esas movilizaciones de los estudiantes, no se hagan concentraciones, sino que se hagan marchas, por ejemplo, por La Tola, por San Juan, por La Loma, en el norte, donde estaba el 24 de mayo, y cité algunas compañeras que fueron dirigentes. Entonces, las chivas del Manuela Cañizares de la 6 de diciembre, salían las marchas. Entonces, la policía corría al Mejía, no había nada. Corría al Montúfar, ya el Montúfar había desfilado y estaba en el Cumandá.
El Colegio Amazonas ya estaba en la Maldonado. El Veloy Alfaro había bajado hasta la Rumiñahui, la avenida de la Prensa. Entonces, el Carlos de Andrade Marín. Entonces realmente no sabían las mujeres desfilaban por las 6 de diciembre, las del 24 de mayo y las del Manuela. El Colegio Quito en el sur, situado ahí en Chimbacalle. El Benito Juárez en el ala del Pintado. O sea, realmente era un despelote para Luis Novillo Andrade, genial, qué buen recuerdo. Estuve, claro, así es. Estuve en algunas de estas acciones, sí. Eso es lo que quería contarles, es recordar estas épocas, así es. Y a nosotros también nos sorprendía porque siendo jóvenes, por ejemplo, militantes, salíamos con los colegios, yo salía con el Colegio Montúfar, les cuento la anécdota. Los rectores, como eran nombrados por la dictadura, eran amigos de los militares y en los discursos de lunes en la mañana, a las 7 de la mañana, se jactaban de decirnos los señores coroneles, los señores generales, están haciendo bien por el país. El presidente de mi colegio era Jaime Concha, que luego llegó a ser abogado. Y un día, yo no pude ser candidato, me propusieron, pero en aquel entonces también para ser candidato te calificaban la conducta. Y yo por mala conducta tuve 0,1 en un trimestre y entonces eso me descalificó para ser candidato para toda mi vida. No pude ser candidato nunca en el Colegio Montúfar a nada, porque de 20 te calificaban la conducta, de 20 me pusieron 0,1. Y además te calificaban la conducta los profesores, o sea, no era el inspector general, o tu actitud frente a la vida, o tu actitud frente a la sociedad, o ante las iniciativas y los grupos como se hace técnicamente en la pedagogía ahora. No, en aquel entonces le preguntaban, profesor de historia, ¿cuánto le ponen conducta al niño? No, a ese le pongo 10. La conducta del niño en geometría, la conducta del niño en álgebra. Entonces a mí me pusieron 0,1, no a mí solo, un montón de estudiantes, me dejó fuera. Pero cuando vamos un día a pedirle y a decirle, a ver, la táctica era esta. Cuando ya nos poníamos de acuerdo el día anterior, el momento en retornar del recreo a las aulas, que era a las 10 de la mañana, los estudiantes no regresaban a las aulas. Nos quedábamos en el patio, los inspectores, a ver, a las aulas, y no se movía nadie. Y uno empezaba y empezaba el chiflido, y entonces venía la reacción de los profesores, claro, algunos cómplices, sí, con nosotros, muchos profesores con nosotros, las autoridades no, porque eran amigos de los militares. Recuerdo Osvaldo Custode, por ejemplo, que era ya un anciano en aquel entonces, Vaca, que eran los rectores del colegio, y lo mismo del Colegio Mejía, pues les teníamos conocidos a todos. Y entonces allí venía y nos movilizábamos hacia la puerta principal. Claro, 3,000, 4,000 estudiantes. Los inspectores, claro, ¿qué podían hacer? Empujar al primero. Y el resto le seguíamos atropellando. Pero no abrían la puerta. No abrían las puertas. Habría que abrir con candado, porque lo otro era que teníamos que romper las puertas y no teníamos herramientas ni nada. Entonces, en ese momento, a ver, estudiantes, esperen, el presidente del Consejo Estudiantil va a hablar con el rector. Yo estuve en una reunión y le dijo, vean, mire usted es responsable de lo que va a hacer ahorita como presidente. Sáqueles a los estudiantes. Yo no tengo ningún inconveniente. Es problema de ustedes. Este día de clases me recuperan en cualquier momento. Ya nos vamos a poner de acuerdo. Pero antes de que se vayan de aquí, usted y sus compañeros, permítame, voy a llamar a la policía a anunciar que los estudiantes del Colegio Montúfar se van a movilizar este rato. Así de cínico el rector del colegio. Y muchas de estas anécdotas tienen ustedes y tienen que contar ustedes también de estas circunstancias. Estábamos en dictadura militar. Cuando ya se produce y se sorprenden los militares del resultado electoral, sucede que viene el alza de los combustibles, del pasaje, porque también subía la gasolina. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando ya estás en esta estructura tienes que tomar las decisiones económicas. Hay un momento político en el que tienes que tomar estas decisiones. Ya quiso subir el bombita, se cayó. Ya quiso subir la dictadura y reaccionan los estudiantes. A todo el mundo le coge de sorpresa esa organización de los estudiantes secundarios. De tal manera que no eran capaces de controlar absolutamente nada. Porque se movilizaba un barrio. Es que luego esta organización estudiantil hace que los barrios se movilicen. Había que ver las señoras cómo salían, nuestras mamás, nuestras abuelas, los papás que trabajaban, se reunían después de las horas de trabajo y Quito era un solo incendio durante 3 semanas. Las calles, ¿no? Las fogatas, no había tráfico, no
no circulaba nadie, habían intentos de saqueos de delincuentes comunes, especialmente, recuerden que aquel entonces el desorden del centro histórico era la calle Ipiales, y la calle Ipiales empezaba en la cuenca, inclusive hasta abajo, hasta la Venezuela, empezaban las ventas informales y era un solo andar hasta arriba, hasta el Tejar. Ya para el 78 ya se habían construido los túneles y ya por ahí había, por ejemplo, ese era el acceso de la policía para perseguir en el centro histórico a los manifestantes. Ese es el éxito de este movimiento, que logra detener el alza de los 4 reales. Pero parto de la organización que hace este grupo, porque este grupo tiene un éxito en la organización popular. No es verdad que fue parte de Alfaro Vive, no es verdad. Ese grupo se dividió, como les digo, había un chiste que decían que los miristas eran 5 y se dividieron en 6 fracciones. O sea, ya no había dónde más dividirse. Ese chiste les hacíamos a los dirigentes. Y bueno, ya después cada cual se fue por su lado. Luego nos volvimos a encontrar muchos. Luis Novillo me dice, pues ahí sí, ahí estuvimos. Pero los 2 ejes fundamentales fueron este grupo político y los estudiantes secundarios con sus directivas, con sus estudiantes en los colegios. Y destacado y destacable, y para destacar, el papel de las mujeres. Las estudiantes mujeres de los colegios. En aquel entonces los jóvenes estarán diciendo, ¿cómo? Sí, éramos colegios de hombres y de mujeres. El 24, el Manuela, el Gran Colombia, el Montúfar, el Mejía, el Montalvo, el Benito Juárez, muy poquitos los privados eran. Pero también hubo marchas del Colegio Americano. Ahí yo le pude conocer, por ejemplo, a Carlos Vera, joven que luego llega a ser periodista. Bueno, ese Carlos Vera que ustedes conocen. Era dirigente, ya había salido del colegio, él ya había salido en estas jornadas de colegio, pero regresaba al colegio porque estaba bien activo con sus amigos y todo, y él hace una marcha, le saca los estudiantes del San Gabriel, los momios del Benalcázar, que eran los pitucos del municipal, que también como era una educación exclusiva y era solo, ellos desfilan por las 6 de diciembre, los del Benalcázar. Es decir, era un movimiento. ¿Qué hace la dictadura? Pues meter preso a todo el mundo. Hubo asesinatos. Yo tuve un compañero al que le dispararon un chofer de un colectivo. El momento en que le cierran el paso en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, ahí atrás del Hospital Eugenio Espejo, atrás de la maternidad, ahí se centró el movimiento reaccionario popular, digamos, y ahí era la represión. Un chofer que pasaba por allí manejando un colectivo había estado armado, se permitía armar. Entonces, al verse agredido por el grupo que le va a parar, se baja, estaciona el bus, se baja y saca el arma y dispara al aire. Como siguen avanzando los estudiantes, le apunta al cuerpo a un compañero y le dio en la nalga izquierda le dio. Ya me voy a acordar el nombre del compañero que quedó herido. Era famoso, salió en todos los periódicos, en la televisión. Ahí nos entrevistaban, por ejemplo, recuerdo, periodistas ya. Empezaba el periodismo, de hecho el propio Francisco Herrera ya comenzaba muy jovencito. El periodismo nos entrevistaban como dirigentes de los estudiantes. Armados. Ellos, los civiles también andaban armados y hubo muchos heridos, no sé si fallecidos de estos enfrentamientos. Los fallecidos fueron de la represión militar. Pero no había cárcel para tanto estudiante detenido. No había cárcel. Porque además, aparte de las prisiones, se capturaba al que estaba al que le debían. Joven, pelo largo, toma, aquí, y preso. ¿Qué hicieron? Abrieron un campo de concentración en Parcayaco, digamos en Puzuquí. Parcayaco es más allácito de los militares. En Puzuquí, ahí estaba la escuela de formación de la policía. Allá les votaron, en canchones, esa pobre gente, metidos allí, ahí iban los estudiantes, iban abogados a sacarles y no. Que la multa era, por decirles a ustedes, si el pasaje costaba un sucre, la multa era 1,000 sucres. O sea, como decir este rato, una multa de $1,000 por caer preso por salir a marchas en las calles. Así era de grave. Claro, nadie tenía. Pues, ¿quién iba a tener en esa economía? Además, eran estudiantes secundarios de colegios públicos. Más de 1,000 estudiantes estuvieron detenidos en esa parte en Puzuquí. Un campo de concentración total. Esto hace que la dictadura se vea obligada, y en vista de que ya no habían salidas, a convocar a la primera vuelta electoral en mayo del 78, en la que gana Jaime Roldós, y le gana y pasa a la segunda vuelta Sixto Durán Ballén. ¿Cuál es el antecedente de esto? El hecho de que la Constitución que se había aprobado no disponía cuándo se elegían diputados. Y se les ocurre
que como no había todavía reglamentación, los dos primeros finalistas de esta primera vuelta electoral debían pasar a la segunda vuelta electoral, y en la segunda vuelta electoral se elegirían los miembros del Congreso y de concejales y consejeros. Ahora era solo para nombrar el binomio primero y el segundo, pero la ventaja de Roldós fue muy grande. Esto se hace en el 78, pasa el 78, vamos al 79 y todavía no convocaban a la segunda vuelta electoral, porque no había un calendario como ahora. Ahora hay que poner inicio de inscripciones, inicio de campaña, primera vuelta, segunda vuelta, cierre, impugnaciones y cierre. No, a él entonces dejaron ahí. En el 79, otra vez las revueltas. Pero para el 78 asesinan al dirigente candidato presidencial que perdió, Abdón Calderón Muñoz. Es decir, ya venían demasiadas circunstancias políticas en contra de la dictadura militar. Este movimiento, sí, recibíamos visita de políticos, de candidatos a diputados, progresistas de izquierda en las organizaciones de los estudiantes, y decían: no, estudiantes secundarios, ustedes van a echar abajo el proceso de retorno a la democracia. Está bien su rebeldía, está bien su lucha, pero permítannos que sigamos, que abramos los cauces democráticos. Nosotros no entendíamos qué eran los cauces democráticos. Nosotros no sabíamos qué era votar. No habíamos votado. La primera vez que fuimos fue a votar por una constitución u otra que analizábamos en las aulas. Eso sí, analizábamos en las aulas la constitución. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Así empezó este periodo democrático, que es el que quería contarles, la guerra de los 4 reales, desde este evento político. Pues bien, para cerrar, simplemente quiero leerles una noticia que me causó sensación, porque tiene que ver, les he venido contando del campo de aviación de Iñaquito. Esta está fechada el viernes 6 de junio de 1930, es decir, son 70 años. 70 años de esta noticia, y debe ser el primer desastre aviatorio ayer. El piloto capitán Jacinto Vélez sufrió algunas contusiones y el tripulante capitán José Miguel Erazo resultó mortalmente herido a consecuencia de este fatal accidente. Versiones del suceso: el avión nacional R1, al tratar de aterrizar en el campo de Iñaquito, se precipitó contra una pared, quedando completamente despedazado. Guayaquil. En Guayaquil causa gran sensación el accidente aviatorio ocurrido ayer en el campo de aterrizaje en Quito. Circuló como un reguero la noticia del accidente de aviación ocurrido en esa ciudad, que ha causado la muerte del capitán Erazo y la pérdida del avión. A las 5:30 de la tarde empezó a circular profusamente una edición extraordinaria del diario El Telégrafo, dando cuenta del accidente y especificando que, según el corresponsal Racines, el aviador Vélez, cuya familia reside en esta ciudad, no era responsable del accidente, ya que el capitán Erazo, el que fallece, tocó nerviosamente la palanca de comando. El aviador Vélez, cuya pericia se ha comprobado, goza en esta ciudad de especiales consideraciones, habiendo acudido a la redacción del Telégrafo muchos de sus amigos con el objetivo de conocer detalles del estado de su salud. Ha causado, por tanto, agradable impresión la noticia de que el experto piloto se ha salvado del terrible accidente. Confíase que después de esta tragedia el gobierno obtendrá un avión en reemplazo del destruido y al mismo tiempo un campo amplio en la capital para los vuelos de nuestros aviadores. Se comenta la desgracia de la familia Erazo, pues ha perecido trágicamente 3 de los hijos varones de la familia. Luis Fernando Erazo Alvear, fallecido en Chone, asesinado cuando desempeñaba el cargo de comisario nacional en ese cantón. Antonio falleció ahogado en el río Napo cuando desempeñaba el cargo de teniente político en la parroquia de Cocoa. Finalmente, este aviador José Miguel Erazo. El jefe de la zona ha enviado un telegrama de condolencia al señor ministro de Guerra, al Departamento de Aviación, y este último le ha dicho lo siguiente: debo también expresar mi satisfacción porque el intrépido y serio aviador Vélez haya salido sin mayor novedad del accidente. Sírvase, pues, a hacer presente a los comandos de la aviación mi mensaje para estos distinguidos oficiales. La noticia de un desastre aviatorio el 6 de junio de 1930, es decir, el accidente habría sido el 5 de junio, el día de la celebración de la Revolución Liberal, 1930.
1930. Esto quería traerles a colación, pues claro, imagínense, un accidente aviatorio era una noticia de primera plana en Quito y en Guayaquil, donde había la circulación de los periódicos de mayor circulación y difusión en el Ecuador. Qué gusto que hayan estado conmigo, qué bueno que me hayan acompañado. Rodrigo Ponce León, felicitaciones por el programa, gracias por la información. Pues simplemente es eso, ¿no? Es conversar con ustedes sobre esto. Mañana quiero hablar de un personaje importantísimo que también forma parte de una época, pero que cierra una etapa de transformación política que también tiene que ser económica y tiene que ver con la noticia que leí ayer. Mañana quiero hablar no de la presidencia ni de la personalidad del doctor Isidro Ayora, un lojano, creo que el único médico que ha sido presidente del Ecuador. Bueno, Alfredo Palacio también, pero él llegó como vicepresidente, luego se posesiona como presidente. Isidro Ayora es nombrado por el grupo de jóvenes que dan el golpe de Estado de 1925, la Revolución Juliana, se hace cargo del Estado con una represión muy terrible, muy complicada, y renuncia 2 veces, no le aceptan, pero él lo que hace, y es al tema que quiero llegar, es que este tipo de transformaciones en crisis son las que provocan precisamente el nacimiento de cambios que forman la estructura del Estado. ¿Qué pasa con Isidro Ayora? Aparte de haber mandado a acuñar unos sucres a los que los ecuatorianos llamaban ayoras, ya les cuento la historia mañana, sucede que él trae una misión de expertos económicos de Estados Unidos que fundan y crean toda la estructura de control que hasta ahora tiene el Estado del Ecuador. ¿Cómo se controlaban las economías, la economía nacional antes? Pues a ojo de buen cubero y a la buena voluntad de los administradores y en unos cuadernitos donde anotaban el debe y el haber. Así de desorganizado. 1929, sí. 1930 se produce una transformación. Bueno, entramos en una década terrible después de 1930. Pero ¿qué es lo que pasa? Se cierra lo que se llama el periodo de la administración de la plutocracia liberal y se abre el de los partidos políticos que comanda en ese entonces José María Velasco Ibarra y da nacimiento a su larguísima carrera política en el Ecuador. Interesantísimo el tema, por eso es que quería proponerles. Mañana hablemos de Isidro Ayora. Qué gusto que hayan estado conmigo. Espero haberles contado esta historia que nos tocó vivir. Continuemos en las redes haciéndonos contacto y comentarios de lo que vivimos y de lo que fuimos protagonistas en ese entonces. Gracias por haber estado ahora en esta compañía. Cuídense mucho. Hasta mañana.